El mayombero es aquel persona que va a ser o va a tener la conciencia suficiente para poder distinguir entre el bien y el mal. Un mayombero es aquel que va a buscar la virtud, va a buscar el bien, pero que también es alguien que no se va a defender. Va a ser una persona de resistencia, de aguante, de conciencia, al que difícilmente alguna palabra, algún evento le pueda dañar. Pero cuando eso pase, tendrá sus endokis que llevarán ese castigo, esa justicia, a aquel que lo está injuriando. Muchas de las Palo Mayombe, vamos a ver lo que son las reglas. Hay reglas sincretizadas que son la quimbisa, en donde se permite precisamente por André Petit que las personas que no sean negras puedan entrar. Que es muy criticado, pero es que gracias a él que muchos de ustedes, incluyéndome, podemos participar de este hermoso culto. Palo simplemente va a significar árboles. Hay personas que le quieren dar muchísimas otras connotaciones, pero en realidad palo se va a significar árboles. Porque el mayombero, el palero, como vulgarmente se le conoce, es aquel que va a trabajar con la naturaleza. Y una forma de representar la naturaleza son los árboles. Los árboles es uno de los tantos elementos por el cual el mayombero, el palero, va a trabajar. Sin embargo, se le dejó este nombre de forma común. Para el mayombero, actualmente, va a adoptar las creencias africanas, donde el mundo está habitado por espíritus. Y para el mayombero, todo aquel elemento de la naturaleza, el viento, el fuego, los árboles, la noche, la luna, las nubes, el sol, el río, el mar, la montaña, van a ser lugares donde residen todos estos espíritus. Para el mayombero, el monte, la selva, el bosque, es como el cielo para el católico. En cuanto a los creyentes de estos cultos, debido a que en muchos países es un tabú, es difícil conocerlo. Sin embargo, en ciertas ciudades, sobre todo en ciudades capitales, se ha dado mucho. En Centro Sudamérica, en Estados Unidos, podemos ver en Venezuela, en Argentina, en Brasil, en México, en Miami, por cierto. En varias partes de esto se ha empezado a expandir. Esto, claro, está desde su inicio. Su base va a estar en Cuba, va a estar en las islas. Pero este culto ya se ha expandido a nivel que podemos encontrar, quizás a estas alturas, tal vez de los mejores representantes en México o en Estados Unidos, debido a las capacidades de obtención de elementos, aquella globalización, tanto en México, Estados Unidos, y puedo decir que más en México, se ha tenido mucho más apertura. Se han tenido lugares donde se pueden llegar a conseguir cosas que se pueden decir únicos en el mundo, tales como en la Ciudad de México o en el Mercado de Sonora. Y debido a toda esa diversidad de naturaleza que aquí se encuentra, el mayombero aquí en México, más además todo aquel ADN mágico, místico, de brujo que ya se tiene, esa herencia espiritual, lo está convirtiendo tal vez en uno de los más grandes representantes de todos estos cultos africanistas. Así como podemos ver que está el africanismo, el afrocubanismo, podemos ya empezar a hablar y hacer mucho eco de lo que es el afromexicanismo. En Palo Mayombe vamos a tener varias reglas. Vamos a tener la brillumba. La brillumba es una de las reglas más parecidas a lo que es la santería. Es quizá la responsable de que nosotros, en lugar de llamarle Guatariamba, en lugar de llamarle Encuyo, Yubanibas, Ensasis, les llamemos Siete Rayos, Luceros, Mamacholas. Tenemos la regla Mayombe, la cual también se van a despedir muchas reglas, lo que es la Changaní, la regla Arará, la Quimbisa, la del Cristo del Buen Viaje. Podemos decir que la quimbisa en sí es una de las más puras. Sin embargo, ya cuando nosotros hablamos de la quimbisa del Cristo del Buen Viaje, podemos hablar que es una de las más eclécticas. Ambas son muy fuertes,
muy poderosas. En Palo Mayombe van a existir lo que son las jerarquías. El sacerdote, el cual se le va a llamar el palero, la palera, son aquellos magos que van a tener las prendas, los fundamentos, la capacidad de adivinación, la capacidad de cambiar destinos, la capacidad de mover las cosas para que las cosas pasen. Aquí se les llama Tata, que significa padre, y Yaya, que significa madre. Muchas veces, debido a todas estas comparaciones que se hacen con la santería, estamos viendo que se les considera también padrinos o madrinas, aunque el significado como tal es padre o madre, ya que el padrino y la madrina son aquellos que llevan al iniciado a una ceremonia, lo apadrinan. En cambio, un padre o una madre son aquellos que van a parir, y en Palo Mayombe, en las iniciaciones, es un parimento espiritual. Hay muchos requisitos para ser mayombero. Sin embargo, vamos a poner algunos que son los más elementales, los más obvios, para que también te ayuden, debido a que si tú llegas a caer en algo que no estoy mencionando, seguramente estás siendo presa de una estafa. En el Palo Mayombe no se pueden admitir lo que son los homosexuales. He visto programas en donde incluso invitan a la gente que es homosexual a que se rayen. Esto solamente son farsas, son estafas. Esto, más que ir a cuestiones espirituales o cuestiones de físicas que podría tener de diferente espiritualmente un gay a una persona que no lo sea, un heterosexual, o de formas físicas, vamos a poner que nada. Vamos a poner que es algo muy subjetivo. Entonces, ¿cuál sería? La creencia del Palo Mayombe, al ser una creencia antigua, nos indica que las personas deben de caminar de forma recta. Podemos estar o no de acuerdo con esto. Y cualquier desviación en la parte sexual se podría considerar que no se está cumpliendo con esto. Además, también existe, por parte de todas estas magias, una maldición. Los congos, en esos momentos, hace ya cientos de años, dentro de su comunidad, no veían a bien a lo que llamaban los magnanis, los que eran los gays. Ellos los tenían como ciudadanos de segunda o tercera categoría. No eran bien aceptados. Y les hacían pasar en muchas cosas negativas. Cuando llegan las conquistas de Europa, los portugueses, lo que eran estos gays, empiezan a unirse a ellos para vencer a sus captores. Entonces se hace una traición. De esta forma, bien o mal, o sea, aquí no estamos juzgando la historia, estamos contando el hecho. De esta forma, entonces los sacerdotes congos maldicen a todas estas personas y de origen ya les imposibilitan el que puedan entrar en este culto. Por lo tanto, si tú eres homosexual o ves que hay personas que rayan o que están en el culto que son homosexuales, no se puede. Tú puedes decir, es que no les fue bien, no les fue mal. Tú no sabes lo que va a pasar, o tú no sabes realmente cómo están llevando su vida. Hay que tener mucho cuidado. Recuerda que una flor no hace primavera, y la excepción es la que va a comprobar la regla. Aunque sin embargo, tarde o temprano, todas estas personas siempre van a empezar a tener problemas. Pérdidas de puesto, pérdida de dinero, parálisis, problemas en su entorno, en su familia. Y cosas que van de ahí a mucho más fuertes.